Hola amigos, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a una nueva edición de CRA, El Sentir del Campo y la Ciudad, el programa de televisión de Confederaciones Rurales Argentinas, que todos los sábados a las 12:30 del mediodía y también, por supuesto, los lunes a las 14:30, le presentamos por esta pantalla de Canal Rural. La propuesta renovada, en este caso, va a ser mostrarle todo lo que sucede en el campo argentino, qué está pasando dentro del gremialismo y, por supuesto, la política ligada al sector agropecuario. Vayamos a conocer ahora cuáles son los temas principales del programa del día de hoy. ¿Cómo se lucha contra la aftosa en el Mercosur? Grave crisis de las economías regionales en Mendoza. Los cultivos no tradicionales en la provincia de Salta. ¿Cómo es ser emprendedor en Argentina? Estos temas y muchos más en CRA, El Sentir del Campo y la Ciudad. En Huerta Grande, en la provincia de Córdoba, se llevó a cabo el tercer Congreso de Entes de Lucha y Erradicación de Fiebre Aftosa. En el marco de este encuentro dialogamos con referentes de países vecinos acerca de la sanidad y cómo están hoy por hoy los controles y la necesidad de vacunar en el Mercosur. Para dejar de vacunar yo creo que no hay condiciones, y creo que una de las cosas importantes y que me agradó acá fue que todos, sin haberlo conversado previamente, tenemos el mismo criterio. Entonces yo creo que pensar en dejar de vacunar tiene que ser una evaluación muy técnica, y tampoco tiene que ser una decisión de decir en tal fecha dejamos de vacunar. Se tiene que respaldar con una acción netamente técnica, científica, con estudios de circulación viral. Esto no es como jubilarse, te toca el 2020 y te vas, no. Yo creo que ha costado mucho dinero tanto al Estado como a los productores para, por una medida de repente apresurada de alguien o por algún interés particular en pensar en llegar a algún mercado por ahí muy especial, que nos quieran meter a todos a esto, pero yo creo que hay una madurez suficiente. Todos hemos tenido malas experiencias porque después de ser libres se han tenido brotes, entonces yo creo que eso nos ha hecho generar una madurez técnica, política, y dentro del ámbito no solo del Estado sino de los productores, para que a futuro las decisiones sean mucho más consensuadas, sean mucho más pensadas y con bases mucho más sólidas para tomarlas. ¿Cuáles son las luces y las sombras en este camino de la lucha y la erradicación de la aftosa en la región y en su país? Bueno, las luces que, estamos viendo las luces cuando comenzamos a recibir esas certificaciones, cuando vemos países como Paraguay de que tienen unos crecimientos impresionantes en exportaciones, cuando se van uniendo los bloques regionales, lo que yo planteaba de que debemos comenzar a tomar decisiones más en bloque, desprendernos un poquito de algunos temas individuales, pero yo creo que el bien común tiene que primar en esto. Y la sombra, yo creo que la sombra es el hecho de que todo lo bueno cuesta. O sea, no es una cuestión de que debemos arrepentirnos de estar haciéndolo. No. Nosotros como representantes de los productores trabajamos para eso, para que nuestros productores tengan bienestar, tengan mayor ingreso, la gente salga de la pobreza. Y no solamente cuando se trabaja en esto, no solo se trabaja para los productores grandes, que generalmente son los que aportan. El tema es subirlo a los pequeños y que mejoren su calidad de vida. Entonces, y en general, yo siempre digo de que en un sistema como nuestros países, de repente 7 de cada 10 personas viven de la agropecuaria. Y un tema pendiente que, aparte del tema de producir, de exportar, tenemos que enseñarle a la gente que sí vive de la agropecuaria, desde el camionero, el mozo del restaurante. Entonces todos vivimos de la agropecuaria, y eso es lo que tenemos que trabajar mucho, pero al final el objetivo se está cumpliendo, y que vamos con paso firme, bien mesurado, y lo demás va a llegar. Hay que destacar que la aftosa nos ha enseñado a trabajar a nivel regional, no ya como ciudades, provincias ni estados, sino como regiones. En ese sentido, yo creo que el Mercosur quizás tiene uno de los pocos ejes en donde está trabajando en forma conjunta,
el campo de la salud animal, y mucho se debe al tema fiebre aftosa. Eso nos facilita el intercambio de información. ¿Es un disparador entonces para tratar otro tipo de enfermedades también? Algunos inclusive consideran a la aftosa una enfermedad estructurante, le dicen, porque ayuda a estructurar los sistemas sanitarios en donde esta enfermedad está presente. Y en cierta forma tiene una lógica detrás, porque realmente nos obliga a trabajar de manera coordinada, metódica, sistemática, seria, eficiente. Y detrás de ese trabajo van quedando huellas, y las huellas son positivas, y esas huellas que quedan sirven para otras enfermedades que están viniendo. Y bueno, en cierto sentido es una fortaleza, es un contrasentido hablar de fortaleza con la aftosa, pero en cierto sentido nos ha dado ciertas cuestiones en donde nos hemos fortalecido. Como sombras y debilidades, uno nunca puede bajar la guardia con este virus. Ya hemos tenido la experiencia al inicio del año, de la década del siglo XXI, en el 2000-2001, cuando hubo una tendencia a dejar de vacunar y al poco tiempo volvió a aparecer la enfermedad. Y sucede que puede hasta que erradiquemos el virus de la región. Pero ¿quién nos garantiza que en un avión un turista que fue a China, a una zona donde hubo un brote hace 7 días, no nos traiga de nuevo el virus? Y eso es prácticamente imposible de controlar hoy con el intercambio que existe a nivel mundial de personas, de materiales, de insumos. Entonces, en ese sentido yo creo que aún estamos en desventaja con esta enfermedad, y nos obliga un poco a pensar de que estamos más hacia el lado del sí seguir vacunando a que el no dejar de vacunar. Entonces estoy casi seguro de que el sector privado tiene consensuada esa idea, y bueno, hay que discutirlo a nivel de los demás tomadores de decisión, sector público en particular, y organismos multilaterales que sí tienen en su agenda dejar de vacunar para el año 2020. Y bueno, deberíamos sentarnos y discutirlo, porque finalmente los que sentimos el efecto de esta enfermedad somos los productores. Era para nosotros realmente un orgullo poder contar con esta cantidad de gente que ha superado las expectativas nuestras después del pedido que nos había hecho en su momento CRA de organizarlo. Es la tercera vez que se organiza y la tercera vez que se organiza aquí, de modo que la idea es que no sea la última, sino que las sucesivas ediciones se vuelvan a realizar en Huerta Grande. Todos están con una preocupación bastante común, que es realmente el objeto disparador. ¿Qué va a pasar con la vacunación? Y todos tienen criterios más o menos unificados en cuanto a las consecuencias de dejar vacunar. Como ustedes bien saben, las economías regionales están atravesando un difícil momento, más que nada ligado, por supuesto, con los altos costos que tiene para producir, la inflación y, por supuesto, la poca ayuda oficial en cuanto a créditos que puedan paliar toda esta mala situación. En la provincia de Mendoza, Mario Leiva, dirigente confederado, nos habla de cómo están viviendo los productores este difícil momento para las economías regionales. La provincia de Mendoza tiene muchas producciones regionales, digamos. La fruta, tanto de pepita y de carozo, con algunas excepciones del durazno de industria, que tuvo cierta rentabilidad, no como otros años, sino que tuvo menos rentabilidad. Es decir, esto va acorde con lo que está pasando con todas las producciones de Mendoza, que van hacia abajo. La fruta de pepita es un desastre, no hubo, y aparte de la que hubo no tuvo precio.
Seguimos con la hortaliza principal, que es el ajo, no aumentó, no cubrió las expectativas del productor, el precio que se está vendiendo es muy malo, y lo más grave, que nosotros hicimos una denuncia hace unos meses atrás, de que había empresas que exportaban en forma clandestina, que generaron un accidente gravísimo en Mendoza, ¿se acuerdan? Un camionero que estaba borracho, etcétera, etcétera. Sigue pasando lo mismo, siguen exportando en forma clandestina, siguen evadiendo la responsabilidad frente al fisco. En aquel entonces teníamos 200 millones de dólares que no le habían pagado al fisco, y hoy siguen la misma situación. O sea, siguen las empresas fantasma exportando ajo, y eso hizo que el ajuste se hiciera sobre el productor y el ajo no aumenta. Y la vid es un serio problema, estamos en crisis vitivinícola porque ya no es rentable la vid, las bodegas tuvieron que renovar sus pagos, el pago más cercano han dividido el pago de la uva que se entregó a 8 y a 12 meses, recién a fin de agosto está pagando el vino del año pasado, entonces es un escenario muy difícil para el productor frente a una inflación que cada vez aumenta más, es decir, cada vez más grave, a los costos que cada vez se hacen más pesados y una rentabilidad que va hacia abajo. Este escenario hace que la producción primaria de Mendoza esté en quebranto. Y como si esto fuese poco y como el Estado necesita plata, tenemos varios genios en economía en Mendoza que ahora proponen reemplazar la minería por la agricultura. O sea, quieren reemplazar 200 años de historia por un futuro de 15 años que van a expoliar los recursos naturales y nos van a dejar a todo, es decir, nos están echando y nosotros no lo vamos a permitir. Vamos a generar distintas acciones en todas las plazas distritales de Mendoza para comunicar esto al resto de la gente y que nos acompañen en un plan de lucha que se va a extender durante 2 años en forma permanente y consecutiva en la provincia de Mendoza. Continuamos por Canal Rural, ahora presentándoles cuáles son las vicisitudes por las cuales atraviesa un emprendedor típico de la Argentina. En este caso, en Huerta Grande, en la provincia de Córdoba, visitamos un establecimiento que se dedica a la producción de alimentos orgánicos, entre otros productos, y conocemos cuáles son los problemas por los que atraviesa y cuáles son, en definitiva, todas las características de ser un emprendedor típico de la Argentina. Vivir en Huerta Grande, como todos estos valles de Córdoba, es maravilloso para criar una familia, por el espacio, por la naturaleza. Y bueno, el objetivo era elegir el lugar para vivir y luego ver qué hacemos de las cosas que sabemos hacer. En nuestro caso, como somos ingenieros químicos, trabajamos en la industria alimenticia con mi esposa, pensamos primero hacer dulces. Y luego fuimos agregando otras cosas. ¿Qué lo llevó a ser emprendedor? Fundamentalmente para ser independiente, o sea, no ser empleado. Si bien fuimos empleados de fábricas de alimentos, yo fui como 20 años docente universitario, pero ya hace unos años estamos en forma independiente porque el negocio está más consolidado. ¿Cuáles son los productos que ustedes realizan? ¿Cuál es el toque que le dan a esos productos? Bueno, en realidad lo más importante del toque es que son productos naturales, no tienen conservantes, están hechos con fruta fresca de la zona, no usamos fruta seca ni nada guardado, sino que por eso a veces nos quedamos sin mucho gusto de dulces. Y sobre todo en la línea de alfajores, que fuimos en el año 91 los inventores del alfajor de línea integral, de trigo orgánico. Ese es un producto que lo mantenemos, algo raro en Argentina, que un producto se mantenga con la misma caja, el mismo envase, ya con 25 años de trayectoria. Bueno, porque es natural y luego apostamos también a los bombones de nuez, que son aptos para celíacos, el queso de cabra. Nosotros, si bien fundamos la cuenca lechera del Valle de Punilla allá por 1994,
con un tambo propio, con 250 cabras, ordeñadora. En el 99 nos fundimos, me cerraron la cuenta en el banco, un desastre, no teníamos plata para darle de comer a las cabras, nos comían las cortezas de los árboles, así que tuvimos que venderlas. Tuvimos un parate, digamos, si bien por suerte no vendimos las máquinas porque nos quedamos con las tinas de acero inoxidable. Ya en el año 2003, cuando se recompuso un poco el turismo interno, que nosotros vivimos mucho de eso, turismo de jubilado, turismo estudiantil, la gente nos pedía queso de cabra, y bueno, hablando con municipios como el de Cerrezuela, de Cruz del Eje, allí existen otro tipo de tambos, y se los cuento porque es interesante saber. Allá no son tambos organizados como el que nos habíamos planteado nosotros, como los tambos de leche de vaca, donde vos tenés 2 ordeñes diarios. Bueno, allá es tambos temporales, son familias que tienen 40, 50 cabras, que en realidad lo que producen son cabritos para los acopiadores que pasan para Navidad, Año Nuevo y le compran todos los cabritos, y esas cabras, durante los meses de verano, les sobran 2 meses de leche, que se tiraba esa leche, y hay muchas cabras en esa zona. Y entonces, con algunos municipios y con el INTA se planteó poner molinos eólicos. ¿Tipo un grupo de cambio rural sería? Claro, hay grupos de cambio rural caprino en esa zona, pero sobre todo el tema es que la leche está tan dispersa y es tan poca cantidad, porque imagínate que una cabra da 1,5 litros, 2,5 litros por día, y un tambo puede tener 60 litros por día. Entonces hay que buscarle, y están a uno a 20 kilómetros y otro. Entonces se pusieron molinos eólicos, algunos municipios pusieron tanque de frío y se fue concentrando la leche. Entonces 3 o 4 veces por semana se manda una camioneta para acá con un tanque con leche, durante los meses de enero, febrero y parte de marzo. Ahí hacemos todos los quesos del año, los envasamos al vacío, y bueno, el queso que se come durante el queso que se vende, se consume, es un queso muy bien estacionado. Hay pocas fábricas que llegan a vender un queso con 8 o 10 meses de estacionamiento. Yo pienso que lo más importante de ser emprendedor es que, bueno, uno es dueño de sus aciertos y de sus errores, de su tiempo. Y bueno, a mí personalmente siempre me gustó ser emprendedor. Continuamos en CRA, el sentir del campo y la ciudad, del programa de televisión de Confederaciones Rurales Argentinas. En este caso les vamos a presentar una nota que le realizamos a Ignacio Pisano, presidente de Prograno. Él nos habla acerca de los sistemas productivos en la provincia de Salta y las dificultades por las que atraviesa algunas de las producciones alternativas en toda la región norte del país. En Salta hoy hacer los commodities, producir los commodities no es rentable para la zona, para el NOA en general, porque los precios que estamos esperando para la campaña que viene son muy bajos. Con el incremento de los costos de producción más el flete a puerto que tenemos, hoy los cultivos de commodities no son rentables para el NOA. Con lo cual nosotros estamos encontrando alternativas como chía, sésamo, porotos, poroto mungo, pisingallo, cártamo, pero a eso también le han puesto derecho a exportación. En promedio más o menos tiene un 20%, salvo el poroto, el resto tiene casi de promedio un 20%, con lo cual nos empiezan a limitar también la rentabilidad en estos cultivos no tradicionales que para zonas tan alejadas del puerto son importantes. Entonces nosotros estamos pidiendo a través de CRA y a través de nuestros legisladores nacionales, y a ver si nos pueden por lo menos producir una reducción de esos derechos de exportación de los cultivos no tradicionales. El maíz se va a tener que seguir haciendo porque en el norte, con el tema de la siembra directa, de la sustentabilidad, el maíz es una herramienta que no podemos evitar para lo que es la sustentabilidad de nuestro sistema ya, donde la conservación de humedad y la rotación es muy importante. Ahora, la verdad que no sé, los campos que se arriendan habitualmente creo que van a quedar campos sin arrendar porque hoy el número no cierra. Se volverá a meter bastante en los sistemas, se tienen que rever los modelos productivos, con lo cual
los sistemas mixtos yo creo que van a empezar a tener de vuelta mayor participación, o sea que se va a volver a hacer agricultura y ganadería en campos que antes se hacía solo agricultura. Se va a tener que pensar a ver cómo... A mí me asusta mucho hoy hacer un modelo de producción para el NOA, ¿no? Lo único positivo de estas crisis es que hoy los campos realmente no se alquilan a plata ni a quintales fijos, sino que son a porcentaje. La mayoría de los arriendos, y el que no está dispuesto a ceder en esa negociación, serán campos que no se sembrarán. ¿Cuánto representa el costo del flete para los productores del NOA? Hoy el costo más o menos representa el 35% de la producción, el costo del flete. Eso es uno de los principales factores que hace que no sea rentable, al menos para muchos, ¿no? Sí, no hay duda. Por más que nosotros, en eso lo que nosotros tenemos que pedir, ni siquiera es un subsidio al flete, sino es una eficientización de la forma de llevar nuestra producción a los puertos. O sea, que funcione el ferrocarril General Belgrano Cargas, nosotros necesitamos que funcione. Llevar en camión nuestra producción al puerto es inviable, es muy poco eficiente. Tenemos que pedir políticas para fomentar el valor agregado, o sea, que nosotros demos valor agregado a nuestra materia prima en la provincia, en la región. Entonces así es una forma de licuar nuestros fletes, pero la verdad que hoy tenemos una pelea, el sector de transporte también la está pasando mal, no es que nos cobran caro, y para nosotros representa mucho, pero para el sector de transporte también va en una situación de quebranto también, ¿no? CRA Beneficios es una herramienta que ofrece Confederaciones Rurales Argentinas al productor agropecuario. Descuentos en insumos para el campo, herramientas, maquinaria agrícola y automotores, entre otros, forman parte de una extensa red de beneficios que alcanzan a todo el país. Bueno amigos, hemos llegado al punto final de CRA, el sentir del campo de la ciudad, del programa de televisión de Confederaciones Rurales Argentinas, que por supuesto todos los sábados a las 12:30 del mediodía y también los lunes a las 14:30 le presentamos por esta pantalla bien agropecuaria de Canal Rural. Renovamos nuestro encuentro para la semana que viene. Recuerden que si quieren informarse acerca de lo que tiene que ver con el andar gremial de Confederaciones Rurales Argentinas, pueden hacerlo en nuestro sitio web, que es www.cra.org.ar. Sin más, nuevamente nos volveremos a ver la semana que viene y que tengan todos una muy buena semana productiva.